día de hoy vamos a hablar sobre también el Espíritu Santo y varios de los dones que nos da el Espíritu Santo, de los frutos que tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Que van anclados y que vamos a necesitar para perfeccionarnos en el amor. Ahora, como les decía, justamente esta semana Dios ha probado mucho mi paciencia, me ha ido trabajando en la paciencia, sigue trabajando en mi paciencia porque, nada, como les contaba y los que se conectan seguido a los lives, tuve un problema, una persona suplantó mi identidad, ¿sí? en una ciudad de aquí de Ecuador y fue muy complicado porque no estaba fuera de mis manos muchas de las cosas que tenía que seguir, todos los procedimientos. Obviamente tuve que ir donde un abogado, hacer una denuncia, pero Dios me hizo entender que necesitaba trabajar en mi paciencia. ¿Por qué? Porque yo quería que las cosas vayan más rápido, ¿sí? Yo quería que las cosas se solucionen rápido porque antes yo era una persona que no hablaba mucho, es decir, o sea, bueno, más bien dicho, cogía y decía las cosas, sí, les decía las cosas y era mucho más fácil para mí porque yo iba donde esa persona, hablaba lo que no me gustaba, lo que sí me gustaba y listo. Pero en este caso, y sigo siendo así, cuando algo a mí no me parece, no me gusta, simplemente voy, cojo y le digo a esa persona, hablo con ella y es mucho más sencillo llevar las cosas así en paz y tranquilidad. Pero con todo esto que pasó, fue muy complicado porque no estaba en mis manos. Son cosas que son procesos que teníamos que hacer, pero que no estaban en mis manos. Ese era el más grande problema que tenía. Porque tenía que valerme de otras personas, tenía que valerme del abogado, tenía que esperar al abogado 1 o 2 horas para que me atienda. Tuve que viajar a la ciudad de Loja porque ahí fue donde ocurrió y que me desesperaba demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería una solución rápida, una solución ya. Le contaba a Turbo y le decía, mi amor, o sea, esto fue algo que sí me derrumbó, porque, como les digo, o sea, la impotencia que sentía era muy, muy fuerte. Dice, hermana, necesito un consejo, ¿cómo me puedo comunicar con usted? Escríbame directamente, Jessie, escríbame directamente al Instagram, si me manda un mensaje en directo y ahí podemos hablar, ¿sí? Usted ahí me escribe, me pone todo lo que está pasando, o sea, muy sincera, ¿sí? Y ahí podemos hablar directamente. Entonces, como les decía, para mí fue muy duro porque tenía que, no solo, no podía ser en mi propia ciudad porque no pasó aquí, tenía que irme allá, tenía que esperar igualmente allá. Era muy complicado y lo más difícil es que yo quería que le encuentren a la persona que me hizo esto y se encuentren mi cédula, tengan la cédula y yo estar tranquila. Pero Dios me dijo, no es en tu fuerza, no es en lo que tú estás haciendo, sino deja, yo estoy abriendo caminos. Y así lo hizo. Así lo hizo y hasta el día de hoy, tengo que ser muy sincera, sí me cuesta mucho el hecho de que tengo que ir a un abogado, de que tengo que ver cómo están las cosas, de que tengo que pedir favores para que allá me den poniendo algunas cosas que necesito. Y necesito eso, paciencia. Aparte de todo, yo sé que
a las mías, pero sí necesitamos una respuesta y una solución a lo que estamos pasando. Ahí es donde entra la paciencia, ¿sí? Ahí es donde entra el hecho de decir, Señor, si no es en mi tiempo, es en tu tiempo perfecto, ¿sí? Y muchas de las veces nos cuesta entender ese tiempo perfecto de Dios. ¿Y por qué nos cuesta entender? Porque necesitamos una respuesta ya, como lo que yo les digo. Necesito que mi problema se resuelva ya, ¿sí? Y no es así. Y Dios dice, tienes que ir completando ciertas cosas para que se resuelva. Tranquila. Si pusiste las cosas en mis manos, ¿por qué no confías en que yo voy a hacer un buen trabajo? Eso fue justamente lo que me dijo el día de hoy. Porque justamente yo le decía a Turbo, esto me quita mi paz. Esta situación en específico me quita mi paz, me quita mi gozo, el hecho de decir sí, voy a hacerlo. Y él me decía, pero si ya sabes cómo funciona, ¿por qué te quita la paz? Y muchas de las veces nos pasa que sabemos y decimos, bueno, esto tengo que hacer, esto voy a hacer, es por aquí, es por acá, pero aún así seguimos luchando, ¿sí? Y yo sé que el enemigo me está atacando de esa forma porque es duro para mí. Así como de mucha gente que me está escuchando en este momento, que está pasando por pruebas, que está pasando por dificultades y dicen, me cuesta esto, me cuesta esta prueba, me cuesta decir, ok, voy a esperar. Hasta inclusive lo que me decían en la parte del amor, muchas veces nos decimos, me cuesta tenerle paciencia a mi pareja, porque ya sabe lo que no me gusta, ya sabe cómo me gusta y aún así lo hace, ¿sí? Y muchas de las veces nos dejamos llevar por el hecho de hacer las cosas como uno quiere y no esperar. ¿Pero esperar en quién? Esperar en Dios. Esa es la diferencia en el hecho de decir, voy a esperar en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, y voy a esperar en Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera en mis fuerzas, yo tuviera que, no sé, me imagino, ¿no? Dijera, no, voy a vivir allá en Loja, me voy a Loja un tiempo y estoy ahí, ya ahí. Y estoy diciendo que me den haciendo, que me den. Y Dios me hizo entender, no necesitas ir a Loja, necesitas que confiar en mí. Tú haz lo que esté en tus manos y lo que tienes que hacer, ¿sí? Ahora, deja que Dios actúe, deja que yo actúe, me dice Dios. Ahora les digo eso a ustedes, dejen que Dios actúe en su vida. Hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Muchas de las veces confundimos una cosa con la otra y decimos, Señor, actúa. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi ejemplo, digo, Señor, actúa, ¿no es cierto? Y no me voy donde el abogado, no envío los escritos que tengo que enviar, no estoy pendiente, ¿sí? No todo el tiempo, pero sí estoy pendiente. Entonces Dios me dice, pero, o sea, no haces lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo te ayudo? Entonces es lo mismo con toda la gente y con todos nuestros problemas que estamos teniendo. Queremos la ayuda de Dios, hagamos lo que está en nuestras manos, lo posible. Pero dejémosle a Dios lo imposible, ¿sí? Y muchas de las veces, miren, pierdo la paciencia y digo, Señor, o sea, quiero ya. Y Dios me dice, tranquila, que es en mi tiempo. Yo te tengo aquí, en la palma de mi mano. No te va a pasar nada. Y Dios abre puertas. Porque para cada problema que ha venido con este dilema que estoy viviendo, ha salido una solución. Entonces ahora les digo lo mismo, ¿sí? Dios tiene la solución para cada problema que están pasando en sus vidas. Dice, hola, buenas noches, me 13,000 disculpas. No pasó nada, Ángel, estamos justo comenzando, ¿sí? Estamos en Efesios 4:2, vamos a ver, ¿ya? Entonces, muchas de las veces, como les digo, queremos hacer todo en nuestras fuerzas, queremos hacer todo en nuestras posibilidades. Y acallamos lo que Dios puede hacer. Y decimos, ok, entonces le bajamos del poder a Dios, ¿sí? ¿Y quién es el que tiene el poder absoluto? Es Dios. Eso tenemos que meternos todo el tiempo en nuestra cabeza,
sentirlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestras acciones. ¿Sí? Entonces yo, como les digo, a mí me cuesta ir al abogado, pero aún así lo hago. Porque yo sé que el enemigo quiere que no vaya. Quiere que diga, ya no pasa nada, y ya lo que sea, ya se ha de quedar. Y Dios dice, no, haz lo que tienes que hacer y déjame el resto a mí. Y Dios va abriendo caminos. ¿Sí? Entonces lo mismo en su matrimonio, lo mismo en cualquier relación que tengan. Muchas veces les digo, es más fácil coger y solucionarlo con esa persona directamente que tener que esperar a terceros, como en mi caso que tengo que esperar de terceros. ¿Sí? Vamos a comenzar y dice, el número 2, dice, sean siempre humildes y amables. ¿Sí? Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Ya? Vamos a comenzar con la primera parte. Dice, sean siempre humildes y amables. En el ejemplo que yo les estoy dando, justo me tocó ir a hablar con otro abogado que estaba implicado en todo esto. Y no tienen idea las ganas de... Porque, a ver, les pongo en contexto. Él me pedía un papel para que se baje lo que me habían suplantado la identidad. Entonces no tienen idea cuánto yo quería decirles, o sea, aparte de que es su culpa porque ustedes no revisan bien los papeles y solo por vender cogen cualquier papel y ya está. Me pide a mí que yo tengo que darle porque si no, usted va a tomar alguna decisión en contra mía. Tenía muchísimas ganas de mandarle a la punta a ese abogado, no tienen idea. Y Dios me decía, no hagas eso. Sé humilde, sé amable, tranquila. Habrá el tiempo que si pasa alguna cosa tengas que ponerte así, pero ahora no es el tiempo. Y muchas de las veces, por ejemplo, cuando tenemos a nuestras parejas, a nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿qué es lo que hacemos? ¡Pum! Dejamos de ser humildes y dejamos de ser amables. La amabilidad no tiene nada que ver con el hecho de que ustedes sean, más que fuertes, sean simplemente, digan con firmeza las cosas. ¿Sí? Yo puedo ser muy amable y decirle, no estás haciendo bien esto de aquí. En esto te equivocaste, pero puedo decirlo con amabilidad. Pero perdemos esa paciencia. Y vamos primero, y cuando perdemos la paciencia, juntamos todo eso con la ira, con el enojo. Entonces, lo contrario a la paciencia, el enojo y la ira. Entonces nos salen las cosas como salgan, ¿no? Dejamos de ser humildes y dejamos de ser amables. Dice un consejo. ¿Qué puedo hacer ante la envidia que hay en mi trabajo? Primero, no se deje de esa envidia. ¿Sí? Envidia existe en todo el mundo. Usted haga un buen trabajo. No por sacarle a la cara a las otras personas, sino por usted, porque usted es una buena trabajadora. No deje de hacer un buen trabajo por envidia. ¿Sí? Eso es lo que quieren las personas que le están viendo y que usted caiga y que usted diga, que le digan más bien dicho, si ves que no era tan buena. Nada, usted no se deje, simplemente siga haciendo su trabajo y usted sepa que hay una persona, bueno, no una persona, sino que Dios le está viendo. Las personas que tienen envidia siempre es porque algo les falta y eso que les falta es lo que usted tiene. ¿Sí? Entonces no se deje quitar. Usted disfrute si disfruta su trabajo, muchísimo mejor. Disfrute. Cierre sus oídos ante comentarios que no le van, ¿sí? Que no le van a nutrir, que no le van a aportar absolutamente. Cierre sus oídos, ¿sí? Muchas de las veces cuando yo me iba donde este abogado que les cuento, yo les decía, yo cerraba mis oídos a lo que no tenía que escuchar y ante la presión que me ponía, no escuché. Si no saben lo que escuché, dije, ok, hay una solución para esto y esta es la solución. Fui con mi abogado, le expliqué y él me dijo, él no puede hacer absolutamente nada porque si él hace algo en contra suya, al ver que era algo falso, usted va a salir ganando. ¿Sí ven?
había una solución ante ese problema tan grande. Igual, si ustedes están pasando por una dificultad en su matrimonio, en su relación con quien sea, siempre enfóquense en la solución. Eso es lo que trae más paciencia. Si yo me enfoco en el problema, siempre voy a ver el problema así, y lo que hago es, me enojo y el problema ya se hace así. Meto la ira, el problema ya se hace así. Me sigo y sigue haciéndose más grande. Y comenzamos a ver más cosas. Y en vez de centrarnos en la solución, simplemente nos quedamos en el problema. ¿Sí? Entonces me mantengo humilde. En su trabajo, manténgase humilde. No se enaltezca con el trabajo que hace. Si usted hace un buen trabajo, listo. Alégrese porque hace un buen trabajo. Igual, manténgase amable. Aún así, con esas personas, manténgase amable. Amabilidad no quiere decir que sea amiga de esas personas. Simplemente, buenos días. Eso es amabilidad. Yo cuando me fui donde este abogado que les cuento, yo me mantuve siempre con una sonrisa. ¿Sí? Aunque por dentro me daba tantas iras, dije, ok, listo, muchísimas gracias. Y créanme que cuando me enojo también me enojo, es la verdad, no les voy a mentir. Pero no era el momento, no era en donde tenía que hacerlo. ¿Sí? Entonces por eso Dios dice, sean siempre humildes y amables. Sean siempre, dice. No en ciertos momentos. Quiero que vean esto de aquí. Dice, sean siempre humildes y amables. Entonces si Dios nos dice siempre, eso quiere decir que aún, como les decía, ustedes pueden ser firmes, pero también pueden ser amables. Miren, cuando yo, igual, hoy día pasó, que Turbo es una persona bastante desordenada y a mí no me gusta el desorden. Entonces muchas de las veces ya no pasaba nada. Entonces hoy día sí le dije, no me parece que tengamos que pelear siempre por la misma cosa si tú sabes que no está bien. Entonces puede ser que tal vez después vayamos a pelear de nuevo, pero va a ser en menos cantidad. Y no se lo dije así como gritándole y haciendo el mega problema. No, sino le dije con amabilidad, no me parece que estés haciendo esto porque está mal. Fui amable, pero fui firme. Eso es lo que tenemos que llevar siempre en nuestras... Dice Turbo, en mi defensa pedí disculpas. Sí, pidió disculpas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo muy interesante. Cuando uno pide disculpas por el problema que haya sido o por la dificultad que hayan pasado, el enojo y la ira baja y la paciencia va a subir. Todo va encadenado. ¿Sí? Si yo tengo paciencia, voy a decir bien las cosas. Si yo tengo enojo, van a salir las cosas como salgan, punto. Muy sencillo. ¿Sí? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, vamos otra vez, quiero que escuchen esta parte de aquí. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Sí? Después dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Sí? Sean pacientes unos con otros, dice primerito. Recuerden que en la palabra no dice sean pacientes con esta persona, con esta persona, con esta persona y con esta persona. No, dice sean pacientes unos con otros. O sea, con todos. Con todas las personas que pasen por su vida hay que ser pacientes. ¿Sí? Dice, y tolérense las faltas, tolérense, ¿sí? Tolerancia, las faltas por amor. Muchas de las veces yo no tengo tolerancia conmigo misma. Y esa es una de las cosas que primero tienen que trabajar para con el resto poderlo hacer. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si yo no tolero, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que cuando cometo un error, ¿sí? Muchas de las veces digo, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto si sabía que no estaba bien? ¿O por qué hice esto si sé cómo funciona y sé cómo tengo que hacerlo? Y me estoy dando vueltas en mi cabeza y vueltas en mi cabeza y vueltas en mi cabeza en vez de hacer lo contrario y decir, ok, voy a tener tolerancia porque soy ser humano y porque voy a cometer errores. La próxima vez tengo que estar más alerta. Esto me enseña a que sé que no soy perfecta y que sé que tengo que ser así con las demás personas porque quiero que sean así conmigo. ¿Sí? Muchas de las veces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, mamás que tienen muy poquita paciencia con sus hijos. Mamás que no piden, por ejemplo, una disculpa cuando hacen esto, que tienen poca paciencia, o si no van y se pegan con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dejamos por todas las cosas que pasan afuera o que pasan igual en la casa y no tenemos paciencia. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos frutos que nos da el Espíritu Santo van encadenados. ¿Por qué? Porque lo primerito que nos dice es amor, ¿sí? Si yo no tengo amor por mí, por la demás gente, primero por Dios, ¿cómo voy a estar alegre? ¿Cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a tener paciencia? Si ven, cuando yo les decía es que me quita la paz, me quita la paciencia. ¿Por qué? Porque quiero mi paz de vuelta, entonces comienzo a hacer las cosas como yo pienso que están bien y acallo la voz de Dios y digo, no, yo sí puedo hacer sola. Y no es así. Nada de lo que ustedes planeen hacer pueden hacerlo sin Dios. Por eso es tan importante la paciencia. Mucha gente me escribe por ayuda y me dice, pero ¿por qué no cambia? ¿O por qué no se da cuenta que me está perdiendo? Y yo le digo, tiene que tener paciencia, hay un trabajo atrás de eso. Dios, con todas las personas que están escuchando en este momento, tiene un trabajo con cada uno de ustedes. Entonces hay que tener paciencia. Hay que esperar el tiempo de Dios, hay que esperar en Dios. Y esta espera puede ser corta, puede ser larga, o para mí puede ser corta y para ustedes puede ser tanto tiempo que esperaste. Y yo digo, no fue tanto. O al revés. Entonces todo va encadenado. ¿Sí? Dice, tolérense las faltas por amor. Justamente, si es que no tengo amor, ¿sí? ¿Cómo tolero las faltas de los demás? ¿Cómo tolero mis faltas? ¿Cómo tolero la falta de mi esposo, de mi esposa? Si no tengo amor. Entonces, si no tengo amor, obviamente no voy a tener paciencia. Porque voy a decir, claro, es que, ¿por qué no haces las cosas como yo quiero? Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos unidos al Espíritu Santo? Es porque el único que nos puede dar estos frutos es el Espíritu Santo. ¿Sí? Estos frutos que les acabo de leer: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Entonces, si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, si no busco los frutos del Espíritu Santo, es muy complicado que pueda mantener, por ejemplo, relaciones. Muy complicado. Es muy complicado que si yo no tengo el Espíritu Santo conmigo, no voy a poder sentir ese amor de Dios. Por eso es la búsqueda constante de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Muchas de las veces yo oro antes de irme, por ejemplo, donde el abogado, y le digo, Señor, por favor, dame paciencia.
Y es que los caminos se abran a pesar de que yo quiero que pasen las cosas ya. Todo está en tus manos, Señor, y me voy tranquila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le entregué mis dudas, ya le entregué mi pesadez, ¿sí? Porque muchas de las veces esto me causa como un peso en la espalda, ¿sí? Y le digo, haz las cosas como tú quieres. Y solo te pido que me ayudes a entender, vamos. Entonces llego donde el abogado más tranquila, llego donde el abogado y me siento y puedo esperar esa hora y media que les digo, que a veces tengo que esperar, a veces 1 hora, a veces son 2 horas. Entonces hagan lo mismo ustedes, en el problema que estén pasando, en la dificultad que ustedes estén pasando, primero oren. Por ejemplo, si es que voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mi esposa de algo que no me gusta, de algo que me causa incomodidad, oren primero y díganle, Señor, lléname de paciencia para poder escuchar, ¿sí? Lo que tal vez no hago bien y para poder entender lo que la otra persona me quiere decir. Entonces la oración cambia el hecho de decir, Señor, hazle que cambie esta persona, hazle que cambie a lo que yo pienso que es mi gusto. A lo que yo pienso que está bien. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes sepan que necesitamos estar, como dice aquí mismo, unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Sí? Porque todo es una cadena. Todos estos frutos del Espíritu Santo son una cadena. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no sé si han visto, hay personas que pierden muy rápido la paciencia, ¿sí? Y cuando uno pierde muy rápido la paciencia, quita la alegría de uno mismo, se quita la alegría, se quita la paz, ¿sí? Entonces, como no tengo paciencia, reacciono como sea y ya no soy gentil con las demás personas. Pierdo mi control propio cuando pierdo la paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo todo va enlazado? Y ahora, si queremos encontrar lo más perfecto, el único que nos puede hacer eso es Dios. Dios es el ejemplo más puro y más exacto de cómo todos estos frutos están en uno solo, Dios. Y ustedes pueden ver en el ejemplo con Jesús. Si ustedes ven la vida de Jesús y leen la palabra de Él, Él es el más grande ejemplo de todo lo que tenemos que hacer todos los días. Entonces, por eso es que necesitamos siempre estar conectados con Dios. Porque si no estamos conectados con Dios, todos estos frutos son mucho más complicados de obtener. ¿Sí? Es mucho más difícil. Dice, hola, usted es una gran mujer, le estoy escuchando su mensaje, me llega nada de regocijo. Iván, qué bueno, qué bueno. Amén. Gracias a Dios. ¿Sí? Recuerden que esto no es por nosotros, esto es para Dios. Es para que ustedes estén más cerca de Dios, más cerca de Jesús, más cerca del Espíritu, para que ustedes puedan buscarlo y encontrarlo. Eso es lo más bonito. Para que todos ustedes puedan tener una relación con Dios. Y para que cada día mejoremos en Dios, ¿sí? Yo siempre digo, mejoremos en Dios, no en nosotros mismos, porque como nosotros somos seres imperfectos, lo que estamos mejorando es en nuestras imperfecciones. En cambio, si mejoramos en Dios, Él nos dice, mira, como a mí me dice, trabaja en tu paciencia, esto está faltándote. Y es complicado, sí, es complicado, pero ahí vamos. Porque Dios no me ha dejado sola. Dios no los deja solos nunca. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes y así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Ustedes imaginan cuánta paciencia tiene que tener Dios con cada uno de nosotros? Porque muchas de las veces no hacemos las cosas como Él nos dice.
¿Cuánta paciencia tendrá que tener conmigo? Porque muchas de las veces digo, Señor, pero ya quiero ¿cómo se llama? Que se resuelva esto ya. Y Dios dice, tienes que dejar en mí. ¿Sí? Y Dios me dice, ya te tengo tanta paciencia, ya te estoy diciendo que dejes en mí las cosas, tranquila. Vamos paso por paso. Y yo, no, es que ya quiero, es que dame ya, es que esto necesito ya. Y no es así. ¿Sí? Dice, hola desde Ecuador. Dios la bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Igual, Mary, más bendiciones para usted. Dice, pero no sé cómo puedo hacer para tener más paciencia. Miren, cada vez que nosotros pidamos al Señor, por ejemplo, Señor, quiero más paciencia, más problemas van a venir. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos la paciencia en esos problemas. ¿Sí? Entonces, hay que, como hablábamos de la oración, ¿sí? Cómo se debe orar. Tenemos que ser muy sabios en la forma en la que oramos, en la que pedimos, ¿sí? Porque cuando yo digo, Señor, dame más paciencia, más problemas vienen, ¿sí? Pero no porque Dios quiera ser malos con cada uno de nosotros, sino Dios dice, yo te estoy dando esto para que trabajes tu paciencia, ¿sí? Dios me está poniendo esto y dice, trabaja en tu paciencia, trabaja en lo que es difícil para ti. Porque Él no solo va a coger y va a decir, toma paciencia. Porque ¿qué aprendemos? No aprendemos nada. En cambio, en el proceso es cuando aprendemos las cosas. Al inicio, cuando yo tenía todo este problema que les cuento, era mucho más complicado que ahora. Ahora se me hace no completamente fácil, pero más fácil, sí. ¿Sí? Y cuando tenía que esperar 1 mes, 2 meses, era mucho más complicado al inicio. Porque decía, no, es que le dije, vamos con la policía y hagamos las cosas y ya. Y Turbo me dijo, no, así no se hacen las cosas, tranquila. Entonces, cada vez que ustedes pidan más paciencia, Dios les va a poner en su camino situaciones para que ustedes practiquen su paciencia. Porque es un buen papá. ¿Sí? Dice, acuérdense de esto, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. ¿Sí? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Cada vez que ustedes tengan una lucha con alguien, una lucha interna, ¿sí? Una lucha con el mundo, acuérdense que primero Dios ya los perdonó, que Dios ya los amó primero, que Dios ya les dio la paz primero, antes que cualquier otra persona.